Muy bien, ¿cómo andan? Entonces vamos a ver el primer video que tiene que ver con esta clase de antropología filosófica. Ya en el video anterior hicimos un breve repaso de qué se trataba la antropología filosófica, por qué estudiar antropología filosófica en una carrera de ciencias económicas y posteriormente vimos cómo íbamos a estudiarlo. Decíamos que íbamos a hacer historia de la filosofía y a partir de eso íbamos a reflexionar junto con los filósofos acerca del ser humano, siguiendo lo que ellos mismos reflexionaban en torno a estos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, siguiendo el esquema de siempre, nos vamos a achicar. Vamos a poner un costado donde no moleste lo que está escrito. De última nos vamos moviendo. Y vayamos entonces al primero de los temas. Haremos alguna reflexión filosófica muy sencilla o una breve reflexión, mejor dicho, sobre el origen de la filosofía. Y lo vamos a hacer ya filosofando un poco de la mano de Friedrich Nietzsche y de un libro que se llama, traducido al español, La filosofía en la época trágica de los griegos. Nietzsche será uno de los filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que básicamente tendrá una lectura muy crítica de la historia de la filosofía, diciendo que hasta Sócrates de alguna manera se hizo filosofía y después como que se fue perdiendo la capacidad de filosofar, o lo que se hizo fue una especie de filosofía mixta y ya no una filosofía pura, diciendo que Platón fue el primer filósofo mixto cuando los anteriores eran filósofos puros. Ya veremos más en detalle de qué se trata eso, pero en principio vayamos entonces a pensar un poquito más de qué se trata la filosofía griega. Porque de hecho tenemos que si los presocráticos surgen en Grecia con el origen de la filosofía, conviene entonces saber de qué se trata la filosofía, siguiendo en este capítulo a Friedrich Nietzsche. Veamos lo siguiente. Dice entonces las anotaciones para la clase: la filosofía surge en Grecia por las diversas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales del momento. La filosofía surge en algún momento porque estaban dadas todas las condiciones en las cuales no vamos a entrar para que la filosofía surja. Un pensamiento de este tipo no puede surgir cuando uno está pensando cómo comer. Porque uno se está pensando cómo comer, no puede estar pensando en torno de forma racional acerca de la realidad toda. Un ejemplo muy burdo se puede dar, pero básicamente estaban dadas las condiciones o las coordenadas espaciales, temporales, para que eso suceda. Tenemos entonces, siguiendo con el mismo tema, que la filosofía de los presocráticos nos muestra la grandeza de los griegos. Para Nietzsche, los griegos eran como una raza por excelencia. Dice en algún momento que todo aquello que no fue inventado por los griegos, entonces no fue inventado. Que muy pocas cosas que se inventaron después ya no las habían pensado los griegos antes, ¿no? Como una gran fascinación por el tema de los griegos. De alguna manera dice nuestro texto que estudiar a determinados filósofos nos va a permitir entender la cultura griega como una vegetación de un lugar. Cuando uno la estudia te permite entender el ambiente en el que está esa vegetación. Una palmera no puede estar en cualquier espacio, por lo tanto, estudiando la palmera uno puede saber en qué tipo de ambiente se encuentra. Por eso, estudiando a algunos filósofos, de los que él llamó presocráticos, podemos de alguna manera estudiar cómo era esa cultura griega y la vamos a ir entendiendo paso por paso. Uno se puede preguntar junto con Nietzsche por qué empezar con los griegos. Y básicamente la respuesta es porque mucho del desarrollo del pensamiento occidental depende de los griegos y de todo el pensamiento que se hizo dándole unas vueltas de tuerca a determinadas filosofías que desarrollaron, pensamientos filosóficos que desarrollaron los griegos. Ejemplo, el cristianismo, siguiendo una línea parmenidia, una línea de Platón, una línea neoplatónica, San Agustín, y así sucesivamente. O de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino tomará su filosofía para poder hablar acerca de la realidad divina, y así sucesivamente. Es decir, de los griegos parece que surgió el pensamiento occidental, ¿no? Básicamente, o se sustenta, mejor dicho, en eso.
La filosofía no es conocimiento racional meramente sobre la realidad, sobre el todo, sino que es sabiduría de vida. Nietzsche critica el pensamiento que se fue dando acerca de la filosofía, en la historia de la filosofía, considerándola meramente como un pensamiento de índole racional. Ciertamente, la filosofía busca conocer la realidad entera a través de la razón, y en eso se va a distinguir de la ciencia, y en eso se va a distinguir del mito, y en eso se va a distinguir del arte, se va a distinguir de la técnica. Pero no significa que sea un pensamiento racional particular, como hablábamos anteriormente. Que sea un pensamiento particular único que se desarrolle de alguna manera de forma universal, sino que es una racionalidad propia de aquel tiempo. Nietzsche entonces decía que no eran solo personas, los filósofos que surgieron en Grecia, filósofos que buscaban pensar acerca de la realidad, sino que buscaban vivir aquello que pensaban, ¿no? Para el griego o el filósofo griego, pensar la realidad era lo mismo que vivirla, y lo vamos a ver sobre todo cuando veamos a Anaximandro, con algunas reflexiones éticas ligadas a la existencia. Va a decir Nietzsche que el filósofo no solo piensa, sino que vive lo que piensa, y de esta forma vida, filosofía y arte deben ir juntas. El mito lo va a encontrar de alguna manera dentro de este arte como arte de la cultura. ¿Sí? Vida, filosofía y arte van a ir juntas, porque tiene una suerte de creatividad. Nietzsche va a decir que uno va a intuir lo que hay en el sustrato de la realidad, si es que lo hay. Eso hicieron los primeros filósofos, buscaron el sustrato de la realidad sobre lo que se sustentaba todo. ¿Qué es esto que la realidad sea una, pero a su vez sea múltiple? ¿Qué es lo que hace que se unan todas las cosas, o que simplemente la realidad sea una como un todo? Dos formas de acercarse a este problema de lo uno y lo múltiple. El filósofo, va a decir Nietzsche, es aquel que lucha contra los efectos de la domesticación de la cultura contemporánea del momento. Él veía en aquellos filósofos griegos, primeros filósofos, que eran personas contraculturales de alguna manera, y veían que tenían ciertas limitaciones que le imponía su cultura, y a través de la filosofía buscaban atravesar, liberarse de ciertas restricciones culturales. Se anima a pensar más, se anima a pensar los fundamentos de la cultura, se anima a pensar si lo que está viviendo o la vida que está viviendo es la vida que tiene que vivir, y no le da miedo. Y si le da miedo, lo afronta. Por ejemplo, el miedo a la muerte es un miedo que debe ser afrontado, según Nietzsche y algunos que otros filósofos más, como Heidegger, porque la muerte, en el fondo, al ponernos el punto final, nos lleva a reflexionar acerca de toda la vida. Es mucho más complejo, pero les tiro una línea como para si alguna vez a alguno le interesa buscar información. Sería Nietzsche también que el filósofo es aquel que siempre busca liberarse de los supuestos de la cultura del momento, o al menos los pone en duda, como lo decíamos. De hecho, él reflexionó mucho en torno a su propia cultura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre qué estaba fundada, ¿no? El filósofo es aquel que es capaz de sumergirse en la realidad, dando un salto desde su intuición más allá de la empiria. Va a utilizar una metáfora de como que los primeros filósofos griegos iban como pisando baldosas o pisando rocas a través de la empiria de lo que veían, pero que en algún momento daban un salto de intuición, un salto filosófico, podríamos llamarlo así, un salto racional, que les permitía, viendo a Tales, por ejemplo, que la concepción del agua, dar un salto más allá y no quedarse con el agua meramente material, sino pensar que había una especie de agua primordial que era el sustrato de toda esta realidad, que sustentaba la realidad, lo común a toda la realidad. El filósofo, por último, en esta parte, vamos a ver que es el que busca el conocimiento por sus causas. De hecho, lo más profundo de la realidad debe ser buscado por sus causas, porque si hay algo en lo profundo de la realidad, algo que sustenta toda la realidad, esa será la causa primera de todas las demás cuestiones que van sucediendo. Si no, estaríamos en un infinito o en un fondo abisal, como en algún momento parecería que Nietzsche
se refiere al sustrato de la realidad. Nos queda entonces reflexionar sobre dos cuestiones o sobre una sola cuestión y que se puede desarrollar en varios puntos, que es el paso del mito al logos. Se dice generalmente que la filosofía griega empieza cuando se da el salto del mito al logos, cuando se da ese salto de comprender la realidad desde una perspectiva mítica a una perspectiva más bien de índole racional. La historia de la filosofía nos ha marcado esto, todavía se sigue marcando esto. Nietzsche, ya a finales del siglo XIX, se preocupaba por reflexionar en torno a este paso y ponerle ciertos parámetros. Está claro que no es lo mismo un mito que la filosofía y que no hablan de la realidad desde el mismo punto de vista. Pero ¿se puede separar el mito de la filosofía? Cuando Tales habla del agua, ¿no está hablando en realidad de una cuestión de índole más bien simbólica y todavía estás en cierta manera atado al mito? Pero son cuestiones que seguiremos reflexionando. Va a decir Nietzsche que el verdadero filósofo no se va a oponer al mitos ni al arte, porque va a reconocer su valor y reconoce que son de alguna manera disciplinas, llamémosle así, que permiten al ser humano acercarse a la realidad. Va a permitir al ser humano acercarse a la realidad de una forma distinta del arte, que tiene que ver más con las sensaciones y la forma de expresión, el mito, que tiene que ver con lo simbólico religioso, con el sustento de dioses que van por detrás haciendo las cosas, de fuerzas divinas, con algún tiempo mítico, con algún espacio mítico que se va haciendo presente en la historia a través de un eje en particular, a través de determinados ritos que conmemoran y hacen presente este mito. Pero más allá de eso, que si quieren podemos seguirlo trabajando, el tema del mito y el logos, tenemos que entender, o por lo menos Nietzsche nos ayudará a pensar junto con otros filósofos más adelante, como por ejemplo Paul Ricoeur, en el cual el mito es fuente simbólica de expresión de la debilidad ontológica del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, o como seres humanos, muchas veces seguramente hemos experimentado una suerte de vacío, una suerte de debilidad, una suerte de sentirnos que en cualquier momento todo puede cambiar y puede cambiar para peor. Un desintegrarse, un caerse, un subsumirse en una tristeza existencial. Esa tristeza existencial que tiene que ver más con una cuestión ontológica, con las sensaciones, con una sensación o el sentir de la profundidad de la propia existencia, de la propia vida, en el fondo nos va a decir que es la experiencia de la fatalidad, es la experiencia del no poderse acabar, de que el ser humano no puede llegar a ser quien es. Esa inseguridad ontológica de alguna manera nos refleja que no podemos nunca llegar a ser quien somos, siempre tenemos deseos de algo más, ¿no? El deseo termina siendo como infinito, nunca podemos ser quienes queremos llegar a ser. Nunca podemos estar satisfechos, nunca podemos estar completos, acabados. A su vez también el saber que conoce el bien es conocer el mal. ¿Qué significa esto? Que para Nietzsche los filósofos eran filósofos porque conocían este devenir, conocían que lo bueno se podía trastocar en lo malo y lo malo se podía transmutar en lo bueno. El problema fue cuando con Sócrates, y después Platón lo va a modificar en algún sentido, pero va a tener de alguna manera parte de esta idea, va a decir que conocer el bien ya es hacerlo. Entonces, de alguna forma está trastocando o está suprimiendo esta experiencia de la debilidad ontológica existencial que tenemos todos los seres humanos. Entonces empieza la decadencia de esta filosofía. Con algunas cuestiones más que tendrán que ver con la reflexión en torno al ser y al ente. Por eso decíamos que Sócrates para Nietzsche fue el último filósofo por afirmar que por conocer el bien el ser humano lo realiza o lo hace. Realizará, no realiza. Disculpen, ahí va, lo realiza.
Entonces, uno podría llegar a pensar que más que haber un paso del mito al logos, si bien hubo como un adelantamiento en algún tipo de reflexión, empezó a surgir otro tipo de reflexión acerca de la realidad, podríamos llamarlo así, otro tipo de acercamiento a esta realidad, el mito se nos manifiesta como una experiencia que le sirve a la filosofía, porque en el mito se nos manifiesta de distintas formas simbólicas este miedo fundamental del ser humano, esta tristeza existencial, esta incapacidad de completarse o acabarse, y la filosofía reflexiona en torno a eso que los mitos le entregan. Entonces, en ese intento de conocer lo más profundo de la realidad, en el fondo también implica conocer que esta sensación existencial. Retomando un poco, haciendo una serie de resumen, para hablar de antropología filosófica, dijimos que íbamos a hacer historia de la filosofía, por eso hablamos un poco de la filosofía griega en sus orígenes, lo hicimos desde los anteojos de Friedrich Nietzsche y seguiremos haciéndolo sumando una bibliografía más que en el próximo video veremos. A continuación, entonces, empezaremos a reflexionar con Tales de Mileto. Por eso nos estamos viendo en el segundo video.